estamos en comunicación ya telefónica con el párroco Marcelo Amaya. Digo bien si es párroco de Santa Rosa de Lima y todas las capillas de la influencia de esta parroquia. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Ariel? No tengo muy buen retorno, lo escucho muy bajito. Ahí vamos a Un tratar de poquito. mejorarlo. Eso, sí. Marcelo, primero que nada te agradecemos estos momentitos que tenés para dialogar con nosotros, pero sin lugar a dudas estamos trabajando con una de las noticias que sin lugar a dudas es la más importante del día para nosotros, catamarqueños, argentinos y también para el mundo todo, que es el fallecimiento de Francisco. Lo primero que quería preguntarte es esto, ¿no? Si vos habías tenido posibilidad, que ya lo estamos viendo, de tratar con Francisco personalmente. Y bueno, ¿cuál fue tu primera impresión luego de que se conociera su muerte? Sí, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo como papa, ¿no? Porque, bueno, lo conocía como Jorge Bergoglio, como cardenal. Ujú. Eh, y bueno, uno dice, bueno, pero es el mismo. Bueno, pero la verdad que la gracia del Estado papal, diríamos, de ser quien gobierna la iglesia, seguramente que hay algo en especial, ¿no? Y bueno, como lo conocí con su sonrisa, una persona muy alegre, bueno, no era muy parecido a lo que era Jorge acá cuando era cardenal, ¿no? Que era más Ujú. serio, más secote. Ahí lo conocí mucho más alegre, más agradable. Eh, y bueno, uno pensaba en eso, ¿no? La gracia del Estado papal, realmente. Y también lo que siempre digo, ¿no? Ser una persona muy humana es lo que me destaco. Uno va a decir, bueno, todos somos seres humanos, pero Claro. pero digo, muchas veces uno puede quedar con la idea de, bueno, de lo que significa un cargo o una responsabilidad y, bueno, asociarla como a cierta formalidad y la verdad es que Francisco era todo lo contrario a eso, en todo caso, ¿no? De hecho, cuando me tocó estar en presencia de él ahí en Roma, en la sala central, en la sala Pablo VI, Sí. estaba entre las primeras filas ahí y pasó a saludar justamente a las primeras filas. Y bueno, por ejemplo, no se había que saludarlo protocolarmente, te diría, ¿no? Dando la mano. Claro. Y cuando él se acercó a mí, yo le digo, padre, ¿le puedo dar un abrazo? Y me dice, por supuesto. Y le di un abrazo, digamos, con toda la comitiva que lo acompaña a él y que está muy atento a ver qué haces, ¿viste? Que lo Claro. va a tocar, no lo va a tocar, ¿viste? Ujú. Así que, bueno, le di el abrazo, lo cual me dio mucha alegría de poder abrazarlo, sentí esa paternidad de él, Ujú. de Santo Padre. Y bueno, después intercambiamos unas palabras, estábamos nosotros en ese momento con el tema del año mariano y del posible congreso mariano, que al final no se dio porque fue muy poquito antes de la pandemia, unos días de que salió Claro. toda la cuestión de la pandemia. Marcelo, Así que noto en el tono de tu voz también que Francisco puede haber llegado a haber influido en tu ministerio, en tu elección como sacerdote, como párroco y también como, de alguna manera, pastor también de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue sí, esa mira, influencia? yo tuve experiencia, en realidad yo ya empecé a formarme con la experiencia de tres papas, diríamos así. Ujú. Primero yo soy muy de Juan Pablo II porque yo nací prácticamente en todo el pontificado de Juan Pablo II. Sí, O sea que si hay una figura, imagínate, influyente en cuanto a la niñez y todo eso, siempre ha sido Juan Pablo II. Es más, yo nací en tiempo de Pablo VI todavía, claro. así que, bueno, pero Pablo VI no recuerdo, tengo recuerdo de Juan Pablo I, así muy vagamente, era muy niño, y después ya de Juan Pablo II ha sido muy marcado. Y después, por supuesto, el pontificado también de Benedicto, que ha sido un hombre brillante, que si bien no tenía el carisma, pero reconocemos también la brillantez, un hombre inteligentísimo, brillante, teólogo total,
también me sirvió porque estuve en época del seminario, cuando lo tuve a Benedicto, entonces, bueno, en la época de estudios y era leer sus textos, me pareció un hombre brillante. Pero por supuesto que yo ya siendo sacerdote, fue cuando asume Francisco como papa. Por supuesto que el día que asumió me conmovió, por supuesto. Uno, cuando iba de camino, yo estaba yendo a Mar del Plata, llegué a la casa de una familia amiga, y ahí me entero que he elegido Francisco, y con esa familia nos abrazábamos, llorábamos por la elección de Francisco, ¿no? Y bueno, lo que sí puedo decir que ha influido mucho porque, si bien por eso digo, todos los papas hacen sus grandes aportes en la Iglesia, bueno, yo digo que Francisco tuvo su originalidad, digamos, creo que le dio una renovación que necesitaba la Iglesia para este tiempo. Nos deja muchas cosas como, digamos, como orientación, ¿no? Como camino para seguir como Iglesia, ¿no? Él ha sido el Papa misionero, el Papa de del salida, el Papa en salida, de esta idea de debemos ser una Iglesia en salida, misionera, misericordiosa, y bueno, y esto ahora último mucho que marcaba esto de la sinodalidad, esto de caminar juntos, este sentido de corresponsabilidad, de pueblo de Dios. Así que bueno, a mí me influye mucho en mi ministerio. Además, vos sabés que él siempre llamaba la atención a los sacerdotes de que seamos pastores con olor a oveja, ¿viste? Él era muy insistente con esto. Así que bueno, sí ha influido en mí, en el ministerio, porque sin duda de mis pocos años de ministerio, escuchar tanto esto que nos pide para la Iglesia de este tiempo, bueno, por supuesto que ha influido mucho su legado, ¿no? Y bueno, pues uno tiene mucho cariño por él, también uno Claro. lo quiere. Marcelo, ¿cómo le va? Marco Sabatini le saluda. Hola, Marco. ¿Qué tal? Bueno, cada vez que se acercaba un catamarqueño y decía su origen a Papa Francisco, él siempre recordaba a la Virgen del Valle y claro está a Fray Mamerto Esquivo. ¿Algo para recordar sobre seguramente un episodio similar? Sí, bueno, él era muy mariano, te voy a decir, de por sí era una persona muy mariana. Y bueno, no es para prestarle, pero yo les digo que tenía mucho amor a la Virgen de Luján, porque influyó mucho en él la Virgen de Luján, digamos, ¿no? Bueno, claro. Por supuesto, él nació en Buenos Aires, todo. Claro. Entonces, uno sabe que siempre expresaba mucho cariño a la Virgen de Luján, pero era consciente, porque había estado por acá, por el norte, en alguna época de joven, de sacerdote, bueno, de la fuerza que tenía también la devoción de la Virgen del Valle. Por eso asociaba siempre, cuando hablaba al norte, asociaba mucho, por supuesto, a la Virgen del Valle. Siendo mariano, hablaba mucho de la Virgen del Valle. Y bueno, también a Fray Mamerto Esquivel, el beato, porque bueno, el testimonio de ustedes saben que tenía ese perfil político que tenía Francisco, claro. Social, político, pensamiento político. Y bueno, ustedes saben cómo ha influido también en ese sentido Fray Mamerto Esquivel. Entonces él consideraba también un valor muy grande. De hecho, hizo mucho para que tengamos al beato. Y yo creo que, bueno, si hay milagros y si hubieran presentado todo ya, yo creo que él aceleraría todo para hacerlo santo, ¿no? Porque sí tenía mucho afecto a la figura de el beato Mamerto Esquivel. Claro. Marcelo, ¿qué le deja en lo personal como religioso el paso por esta tierra del Papa Francisco, más haberlo conocido personalmente? No, esto que te decía de este gran legado que creo de esta iglesia que propulsó la iglesia para los pobres, la iglesia del pobre, de una iglesia mucho más servidora, como te digo, mucho más en salida, no tan enfrascada, digamos, a veces no tan en esta idea de que tienen que venir, sino en el que hay que
seguir, digamos, como iglesia, Claro. ¿no? Esta iglesia Bien. más Y misionera, ya ¿no? eso es una gran diferencia. Y ya eso es una gran Sí, diferencia. sí, sin duda, sin Eh, duda. Y no, y su persona, te digo también, ¿no? Yo digo, también era de carácter, no van a creer. Yo- Tenía su carácter también, Francisco, ¿no? Claro, Yo también en ese momento cuando le digo, padre, ¿qué me puede grabar un video para saluditos para Catamarca, para el año Mariana? Y me mira serio, ¿no? Y me dice, ya le voy a mandar un escrito, me dice. y de un momento para otro, ¿no? Porque estaba súper alegre, sonriéndome, claro. abrazándome. Y después cuando le digo el mensaje, mira, serio, así, y se da más por atrás y me dice, ya les dije que le voy a mandar un escrito. Marcelo, la influencia de Francisco también es innegable para la historia de la iglesia en general, de la iglesia católica. Ahora, ¿cómo sigue ese proceso vos personalmente? ¿Cómo lo ves a ese proceso? ¿Cómo va a seguir? ¿Hay cosas que van a quedar o hay cosas que se van a tratar de olvidar del legado de Francisco? ¿Cómo lo ves vos? No, mira, no creo, ¿no? Realmente sería, Sería muy no sé, difícil taparlo a eso, sí, claro, es para la muy etapa difícil. siguiente, yo creo que hay caminos trazados, una mirada puesta sobre un modo de ser iglesia en el mundo. Yo creo que modificar esto, digamos que hacia donde ha ido caminando Francisco, yo creo que no, sería como, no sé, sería como muy notorio, digamos. Yo creo Claro, que claro, no. claro. Pero, Pienso que va a haber un papa que va a ser de su, bueno, como decir, de su línea, en el sí, de sentido su pontificado, de claro. de su pensamiento, ¿no? Ujú. Considero que, además porque consideramos que es el Espíritu Santo que va guiando, ¿no? O sea, que no es que una cuestión meramente humana, No, tenemos que claro, tener la mirada sobrenatural, claro, ¿viste? pero sin lugar a dudas sabemos que estas son cuestiones también de decisiones que tienen una profunda raigambre también política, de la política de la iglesia, no de la política entendida como política partidaria o como la conocemos habitualmente, sino de la política interna también de la iglesia, porque que haya Sí, sí, sí. ascendido un jesuita no es habitual ni común para los papados. Y eso, digamos, no podemos ser tampoco ingenuos en cuanto a la línea a seguir, ¿no? Sí, sin duda. También por eso, es cuestiones humanas y sobrenaturales. Ujú. Está el Espíritu Santo, pero bueno, también están nuestras Están los hombres. humanidades y claro, están los hombres y bueno, me imagino que lo del cónclave, bueno, no sé si será como la película, pero Claro, ahora sí. hay seguramente posturas, Marce- decisiones, y por donde se quiere ir muchas veces. Claro, Yo creo que seguro. Marcelo, ¿por qué cree que Francisco en todos estos años de pontificado nunca, lo hablábamos con Ariel en los minutos previos, ¿cómo? el por qué... No No, escuché ¿ahí me bien. escucha bien, Marcelo? No se escucha bien por eso, sí. Ahí me escucha bien. Ahí sí. Preguntar, ¿por qué cree que Francisco en estos años de pontificado no visitó la Argentina? Lo hablábamos con Ariel hace minutos, por una cuestión política, o hay otras cuestiones que quizás uno no conoce y él sí, y de pronto fue lo que determinó el no venir a la Argentina. ¿Qué piensa usted? Mira, fue lo primero que pensé esta mañana cuando me levanté a las 6:20 de la mañana y me enteré que murió Francisco, ¿no? El primero una de las primeras cosas que me vino a la mente y al final no vino a Argentina, no pudo venir a Argentina. Ujú. Mira, yo creo que sí quería venir. El problema, o sea, el tema, hubo sí, me parece que siempre puede haber habido alguna cuestión política, viste, del momento, que él estaba enterado porque ustedes saben que tenía, así como Papa, o sea, tenía muy claro muchas de las cosas del mundo, Sí, señor. porque tiene mucho, por supuesto, Sin mucha lugar a dudas. información. Y entonces yo creo que por un lado puede haber sido eso, pero yo creo que también él mismo se hizo la contra a sí mismo. Nosotros van a decir que qué loco esto del cristianismo, bueno, pero nosotros tenemos mucho ese concepto de ayer de contra, ¿no? Hacerse la contra, no hacer lo que yo me gusta, lo que yo quiero, sino lo que necesita el pueblo, lo que necesita la iglesia, lo que necesita el hermano, ¿no? Mm. Y es una mentalidad también muy jesuita eso, como la negación, digamos, a sí mismo, al gusto personal. El dominio de sí. ¿Entiendes? El dominio de sí. Exacto, sí.
El gusto personal, ¿no? O sea, hacer lo que me gusta es re fácil, pero no hacerlo a lo que me gusta, eso es lo difícil. Yo pienso que también hubo algo de eso. Yo creo que, porque Claro. vos fijate los lugares que fue San Francisco, no fue ningún papa, digamos. Fue lugares extremísimos, sumamente peligrosísimos. Sí, Fue como es verdad. a las periferias, digamos. A las Así, tal periferias cual. del mundo. Tal cual. Y sí, fue Sí, tal sí, sí. cual. Es verdad, es verdad. Marcelo, tendríamos tanto para dialogar, tendríamos tanto para charlar, pero realmente nos parecía que en este momento teníamos que tener una mirada antes de continuar la mañana desandando esta noticia tan impactante para el mundo. Te agradecemos muchísimo, agradezco yo en lo personal porque he tenido la posibilidad de compartir contigo algunas cosas ahí en la parroquia, en la iglesia de Choya, tan querida por mí y por mi familia. Y te agradecemos mucho realmente estos minutos y esta mirada también que nos has traído respecto de Francisco y tu experiencia personal. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, bueno, que lo tengamos presente hoy al Santo Padre, seguramente rezando por él, pero él también estará rezando por nosotros en el cielo, tendremos un intercesor. Bueno, y agradecerle, bueno, un día triste, pero a la vez también es un día de agradecimiento, ¿no? Es un día de Así que esperanza. muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias, Marcelo. Te mandamos un gran cariño. Gracias. Bueno, ahí Gracias, estaba. un abrazo. Ahí está Marcelo Amaya, dándonos un pequeño panorama respecto a lo que fue el impacto personal también en el fallecimiento de Francisco.